que viéramos la invitación del Papa Francisco para esta misma asamblea, ¿verdad? Esta invitación, que es un video muy corto, uno pensaría que es un saludo de pasillo, me parece a mí que no lo es. Me parece que tiene una gran cantidad de elementos que podemos recoger para conversar. Entonces, la invitación es que podamos ver el video en la clave de nuestra propia experiencia de iglesia, ¿verdad? En la clave de nuestra propia experiencia de iglesia. Ahí donde estemos, desde lo académico, desde lo pastoral, desde donde estemos, nuestra propia experiencia, a partir de allí, escuchar esta invitación a congregarnos, ¿verdad? Esta invitación a congregar. Entonces, no sé si está el video listo por ahí. Muy bien, no sé tanto. Querido Miguel, el domingo se va a hacer el lanzamiento de la próxima primera asamblea eclesial. Quiero estar junto a ustedes en este momento y en la preparación hasta noviembre. La asamblea eclesial es la primera vez que se hace. No es una conferencia del episcopado latinoamericano como se hicieron las anteriores, la última aparecida. Bueno, todavía tenemos que aprender mucho. No es otra cosa. Es una reunión del pueblo de Dios. Laicas, laicos, consagradas, consagrados, sacerdotes, obispos, todo el pueblo de Dios que va caminando. Se reza, se habla, se piensa, se discute, se busca la voluntad de Dios. Yo te daría dos criterios que los acompañen en este tiempo. Tiempo que nos abre un horizonte de esperanza. Primero, junto al pueblo de Dios. Que esta asamblea eclesial no sea una élite separada del santo pueblo fiel de Dios. Junto al pueblo. No se olviden que todos somos parte del pueblo de Dios. Todos somos parte. Y ese pueblo de Dios, que es infalible e incredendo, como nos dice el concilio, es el que nos da la pertenencia. Fuera del pueblo de Dios surgen las élites ilustradas de una ideología, de otra, y eso no es la iglesia. La iglesia se da a partir del pan. La iglesia se da con todos, sin exclusión. Y una asamblea eclesial es signo de esto, una iglesia sin exclusión. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es la oración. En medio de nosotros está el Señor. Que el Señor se haga sentir. Y desde ahí nuestro pedido para que esté con nosotros. Los acompaño con mi oración y con mis buenos deseos. Y adelante, con coraje. Que Dios los bendiga a todos. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Bien, pues aquí tenemos entonces la invitación del Papa justamente para esta asamblea. Y como decía, pues tiene gran cantidad de elementos, ¿verdad? Tiene gran cantidad de elementos que no retomaremos en este momento, sino más adelante cuando iniciemos el diálogo. Y estos elementos cobran carne, cobran experiencia a través precisamente de nuestras propias narrativas, de lo que nosotros y cada una, pues vamos viviendo, ¿verdad? Ahí donde está. Nos pareció importante tratar de ponernos en sintonía para este diálogo, ¿verdad? Algunas cosas, tal vez muy básicas, como para que todos estemos en sintonía muy breve, ¿verdad? ¿Qué es esta Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe? De entrada es eso, ¿verdad? Una asamblea, parte de lo constitutivo de nuestra iglesia, eclesia, ¿verdad? Eclesia, es decir, una reunión, como el Papa ya lo dijo, de todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Por supuesto que en esta realidad de pandemia,
Esta asamblea será, bueno, ya luego daremos tal vez más datos más concretos como que se dará en la Ciudad de México en noviembre de este año. Por supuesto que habrá una metodología de representación, no podemos reunirnos presencialmente, pues ni siquiera un grupo pequeño, menos los millones católicos y afines en todo el continente, pero es una asamblea, ¿verdad? Y ya el Papa lo dijo, no es una conferencia episcopal más, es una asamblea eclesial. Muy al modo de, por ejemplo, si algunos ya lo hemos conocido, de la conferencia eclesial para la Amazonía, ¿verdad? No es una conferencia episcopal, es una conferencia eclesial. Se responde a una zona concreta y participan muchos y muchos. Esta asamblea tiene el espíritu de la sinodalidad, ¿verdad? Que ya sabemos, otra nota constitutiva de la iglesia. Caminar juntos. Se trata de escucharnos, no se trata otra vez de... Ciertamente se recogerá el documento de Aparecida, que ya diremos algo de eso, pero se trata sobre todo de caminar, discernir juntos, reunirnos para hacer sinodalidad, ¿verdad? Una iglesia sinodal. De allí el Señor hablará. Lo que salga de la iglesia, por supuesto, saldrá algún documento conclusivo. Algunos y algunas se han preguntado, bueno, este posible documento que salga tendrá el mismo valor que el documento de Aparecida, que el documento de Medellín, etcétera. Pero de fondo, pues, insisto, siempre estará el movimiento del Espíritu donde esté la iglesia reunida. Una asamblea de creyentes, de afines, gente de buena voluntad, en clave sinodal. Otra vez, no es la clave catedrática, sino es la clave de caminar juntos, ¿verdad? Quisiera dejarle hasta aquí, hay un compañero más que nos va a dar bueno, Mario lo dirá mejor, pues un recorrido rápido, ¿verdad? Sobre cómo ha sido este caminar de la Iglesia en América Latina a partir del Concilio Vaticano II. Pero de lo que trataremos de hablar en esta ocasión será en esa clave, ¿verdad? La asamblea. Inédito, en el mundo no ha ocurrido. Estas son palabras de un encuentro que tuvimos apenas hace media semana, el miércoles, si mal no recuerdo. Incluso veo que algunos participamos allí. La hermana Liliana, presidenta de la CLAR, así lo mencionaba. Inédito en el mundo. Ha habido conferencias episcopales por todos lados. La primera vez en la historia de nuestra iglesia, no solo en la historia de nuestro continente, que habrá una asamblea eclesial, donde todos y todas participarán. ¿Verdad? Bueno, espero que estas orientaciones nos vayan dando camino, ¿verdad? Un poco de camino. Muchísimas gracias, Pablo Iván. Bueno, pues después, en otro momento, nos vamos a dividir en grupos pequeños para fomentar el diálogo y Pablo Iván será un moderador de un grupo, entonces ahí algunos podrán también acompañarse de él, pero eso, ¿no? Hoy y en la asamblea, la voz de todos es la protagonista. Y bueno, nada más como para recordar el magisterio latinoamericano, el caminar de nuestra iglesia de América Latina. Abel Pacheco nos va a hacer, Abel Rodríguez, nos va a hacer un resumen en menos de 5 minutos. Entonces, Abel, te doy la palabra. Gracias, Mario. Anda fallando un poquito mi internet, espero que no nos haga malas jugadas ahorita. No sé si tienen por ahí la presentación, porque igual por lo mismo no puedo compartir desde el computador. Bueno, trataré de hacer un muy breve repaso de las 5 conferencias episcopales, porque pues el tiempo no nos da, ¿no? Nos podríamos meter en muchos detalles al respecto, desde lo teológico, lo eclesiológico, cuáles son las implicaciones pastorales de cada una de las conferencias que ha habido, y incluso desde lo anecdótico, histórico, creo que sería posible como hacer un acercamiento. Pero en este momento simplemente vamos a repasar las 5 conferencias y cuáles han sido como sus frutos. Entonces, es el recorrido que vamos a hacer ahorita brevemente. ¿Qué es una conferencia episcopal? A grandes rasgos lo que podemos decir es que es una asamblea de obispos de una región concreta del mundo para atender tareas pastorales comunes. Ha habido conferencias episcopales en América Latina, pero también ha habido reuniones de obispos en otros lados del mundo, por ejemplo, en África,
donde también han buscado atender esas problemáticas comunes. Cada región del mundo, en la iglesia, pues tiene sus propias problemáticas, ¿no? No nos enfrentamos a las mismas situaciones en Asia o en África o en América Latina o incluso en Norteamérica. Son como que distintas problemáticas a las que se va tratando de responder. Aquí en América Latina se han reunido periódicamente, aproximadamente cada 10 años, cada 15 años ha habido esta reunión. Ahorita lo vamos a ver un poco más brevemente. Y al final se entrega un documento conclusivo donde se hace un análisis de la realidad, pero donde se hace un análisis de la realidad, pero también donde se marcan las líneas por las que va a caminar la Iglesia latinoamericana en los siguientes años. Entonces, por eso tenemos un documento por cada una de las conferencias que hemos tenido. Las 5 conferencias, cada una se ha llevado a cabo en un lugar del continente latinoamericano. La primera fue en Río de Janeiro, en 1955, la segunda en Medellín en 1968, la tercera en Puebla en el 79, Santo Domingo en el 92 y Aparecida en el 2007. Podemos verlas ahí ubicadas en el mapa, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora vamos a tratar de ubicarlas cronológicamente. La primera conferencia en el 55 es incluso antes del Vaticano II. Y antes del Vaticano II se reúnen los obispos de América Latina para conversar y compartir las inquietudes que se están viviendo en el continente. Uno de los frutos que va a tener esta conferencia será la creación de las constituciones de la conferencia del Consejo Episcopal Latinoamericano, que es diferente a la conferencia. El Consejo será como el órgano que agrupa a todos los obispos latinoamericanos de manera ordinaria y corriente, mientras que la conferencia será este evento que se realiza cada cierto tiempo. El Concilio Vaticano II se va a llevar a cabo de 1962 a 1965. Va a ser este tiempo de cambio, de poner al día a la iglesia, lo que llamaba Juan XXIII el agiornamento, y va a tener frutos interesantes para la comprensión de la iglesia a nivel universal. De ahí, 3 años después de la clausura del Vaticano II, tendrá lugar la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín, donde entre otras cosas se tratará de aplicar el Concilio Vaticano II a América Latina, pero además tendrá otros frutos interesantes, entre ellos la aplicación del método ver, juzgar, actuar a la pastoral de la iglesia, pero también a la teología. Dará inicio también a toda esta corriente teológica que ha sido bastante fecunda en nuestro continente, llamada Teología de la Liberación. Ya de 10 años después, en el 79, se llevará a cabo la conferencia en Puebla, aquí en México, donde va a quedar clara ya la opción preferencial por los pobres de la iglesia latinoamericana, siguiendo esta tradición de Medellín. Y después, en el 92, en Santo Domingo, habrá otra conferencia donde el tema central será la nueva evangelización. A los 500 años del descubrimiento de América, cómo poder anunciar el evangelio en estas tierras ante los nuevos retos que vive la iglesia. Finalmente, más de 10 años después, en el 2007, en Aparecida, se llevará a cabo la quinta conferencia con el lema Discípulos y Misioneros. La iglesia busca salir de su comodidad o de la instalación en la que está para poder llegar a los márgenes, a las periferias y poder anunciar a los alejados el evangelio de Cristo. Son como las 5 conferencias marcadas o potenciadas por el Concilio Vaticano II. La siguiente, por favor. Vamos a ver algunos antecedentes. La experiencia no es novedosa del todo. Ya en América Latina había habido diferentes concilios provinciales que habían reunido obispos de diferentes países. Pensemos que en el siglo XVI hubo importantes concilios provinciales en México y en Lima, liderados por los obispos de cada uno de los países. Pero más recientemente, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, en 1899, se llevará a cabo el Concilio de América Latina, aunque se llevará a cabo en Roma. Entonces ahí es un poquito raro, ¿no? Un concilio para América Latina, pero que se lleva a cabo en Roma. Ahí en este concilio
van a plantear los obispos latinoamericanos que se siga haciendo reuniones periódicas de todos los obispos de América Latina. Sin embargo, no se van a llevar a cabo. Sí hay reuniones periódicas en cada país y en algunas diócesis, pero no se llevará a cabo otro concilio plenario en América Latina. Son como los antecedentes que es ya una tradición que tiene la Iglesia latinoamericana. La siguiente, por favor. Ahora, la primera conferencia episcopal será en Río de Janeiro en 1955. Va a ser convocada por el Papa Pío XII. Las preocupaciones, vamos a ver que a diferencia de las otras conferencias, van a ser bastante europeas. Vienen desde Roma. Son, por ejemplo, el comunismo, el protestantismo, las protestantes en América Latina, como se le llamaba en ese momento, sectas protestantes, y la falta de vocaciones sacerdotales. Son como las principales preocupaciones de esta conferencia. Pensemos que la Revolución Cubana triunfa hasta 1959 y eso, cuando triunfa, uno se declara el régimen de Castro socialista. Entonces uno se preguntaría, bueno, pues hay comunismo en América Latina en el 55, no sé, sería una cuestión que podríamos preguntarnos. Uno de los frutos que va a tener esta conferencia será, ya lo decía al principio, la creación del Consejo Episcopal Latinoamericano, que va a dinamizar la vida de la Iglesia en América Latina. Participarán personajes muy interesantes en esta conferencia que ya empezarán a vislumbrar un cambio en la Iglesia latinoamericana. Ahí podemos ver dónde está el cursor, bueno, ya me lo movieron, don Sergio Méndez Arceo, que ya desde ese momento empieza a despuntar como pues sí, un pastor que está innovando tanto en liturgia como en otros aspectos de la Iglesia, de la vida de la Iglesia. La siguiente, por favor. Aquí, la primera se lleva a cabo entonces antes del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano se anuncia en el 59, la conferencia es en el 55, entonces ya está habiendo cambios interesantes. 3 años después de la clausura del Vaticano II, los obispos latinoamericanos se reúnen convocados por Pablo VI en Medellín, Colombia. Van a buscar aplicar el Concilio Vaticano II a América Latina, pero va a ser algo más que una aplicación del Vaticano II. No es como un copia y pega y trata de acomodar a la realidad latinoamericana, sino que los van a hacer es, desde la realidad latinoamericana, ver las luces que da el Vaticano II. Se va a utilizar un método muy interesante que ya estaba en boga en la pastoral en Europa, especialmente en Francia, con la pastoral obrera, el ver, juzgar y actuar, la revisión de vida de Hawke y demás. Pero se va a aplicar esto a la vida de la iglesia y además a la teología. Y van a salir cosas muy interesantes. De esta conferencia van a salir 16 documentos. Más importantes tal vez son el documento de la paz, el documento de la formación del clero y el documento de la pobreza y de la iglesia, la pobreza de la iglesia. Son como los más interesantes porque plantean, por un lado, una lectura totalmente novedosa de la realidad social en la que está viviendo la iglesia latinoamericana, echando mano de diferentes métodos sociológicos que están en boga en ese momento, como pueden ser la teoría del desarrollo, la teoría, bueno, no la desarrollo, la teoría del desarrollo, se plantean la teoría de la dependencia para leer la realidad. Y por otro lado, en cuanto a la formación del clero, una visión renovada del ser iglesia, donde ya no está en el centro el clero, sino más bien está al servicio de la comunidad. Por otro lado, se va a asignar la opción por los pobres. Lo interesante de todo esto es que son los pastores mismos que están hablando, los obispos que están hablando de la realidad que están viviendo en sus diócesis de pobreza y opresión. Por eso va a dar la opción evangélica por los pobres y además se va a dar un lugar especial a las comunidades eclesiales de base. Al final, lo interesante de la segunda conferencia es la reflexión teológica que se va a iniciar, el movimiento de la teología de la liberación, que va a ser totalmente innovador dentro de la vida de la iglesia. La siguiente, por favor. 10 años después, ya con un nuevo papa, Juan Pablo II, se convoca a la conferencia de Puebla. Esta conferencia ya estaba planeada desde antes. Juan Pablo I ya había dicho que él no iba a venir a América Latina a la conferencia porque quería dejar como ese cierto margen de libertad para actuar a la iglesia latinoamericana. Sin embargo, su pontificado duró 33 días y es sucedido por Juan Pablo II.
Juan Pablo II sí viene a México, es su primera visita internacional, es el primer papa en venir a México. Y en esta conferencia se va a consignar de nuevo la opción preferencial por los pobres, pero también se va a hablar de una opción por los jóvenes. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos opciones? Bueno, la opción preferencial por los pobres es evangélica, es decir, viene de la misma raíz del evangelio, esta opción, mientras que la opción por los jóvenes, si bien es muy importante, es una opción pastoral que responde a las necesidades propias de la iglesia latinoamericana. Entonces son como dos opciones distintas, ¿no? Otra característica importante de esta conferencia de Puebla es que se va a hacer una dura crítica a la ideología de seguridad nacional. ¿Qué es esta ideología de seguridad nacional? En este momento, estamos hablando del 79, hay varios gobiernos militares en América Latina, tanto en Centroamérica como en Sudamérica, y la ideología de seguridad nacional básicamente lo que va a decir es que hay que proteger a los países latinoamericanos de la invasión del comunismo, porque el comunismo piensa acabar con la propiedad privada, con la familia, con la religión, y en nombre de estas tres, de estos tres principios, familia, religión y propiedad privada, busca combatir el comunismo, lo que va a decir, pero junto con esto también una dura represión al mismo pueblo. El documento de Puebla va a hablar contra esta ideología. Finalmente va a ser también una revalorización de la religiosidad popular. Este es como otro elemento importante. La siguiente, por favor. Después, más de 10 años después, en el 92, con los 500 años del descubrimiento de América, se va a llevar a cabo la conferencia en Santo Domingo. Esta cuarta conferencia va a analizar los retos que enfrenta la Iglesia latinoamericana frente a la situación concreta en la que se está viviendo. Es convocada por Juan Pablo II también, pero va a dejar de lado el método ver, juzgar, actuar. Aquí podríamos entrar un poquito en la historia, en cómo se desarrolló esta conferencia episcopal. Vamos a ver que es bastante peculiar, podemos hacer bastantes observaciones, pero bueno, no nos da el tiempo. Lo que sí podemos decir es que abandona el método ver, juzgar, actuar, y prácticamente el borrador ya les va a llegar de Roma a los obispos. O sea, van a tener poco margen de acción los obispos en Santo Domingo. Se va a celebrar esto que ya decía, del 5º centenario del descubrimiento de América, y se va a revalorizar el papel de los laicos. Va a entrar un concepto interesante aquí, el concepto de nueva evangelización, que se va a leer básicamente en perspectiva de cultura cristiana y de modelo eclesiológico de cristiandad. Entonces, bueno, es como el paradigma que va a tratar de ponerse al final del segundo milenio, y que va a dar paso a la quinta conferencia en Aparecida. La siguiente, por favor. Y esta quinta conferencia se celebra en 2007 en Aparecida, Brasil, y va a ser convocada por Benedicto XVI. Va a retomar el método ver, juzgar, actuar. Eso va a ser interesante porque ya Santo Domingo lo había dejado de lado. Aquí lo retoma, y además le da carácter de método eclesial. No es nada más que ya de por sí desde Medellín lo tenía, pero aquí se va a consagrar este método, podríamos decir. Uno de los conceptos centrales de Aparecida será el encuentro personal con Cristo. Va a ser como una exigencia o una muletilla que va a utilizar la conferencia de Aparecida. A partir del encuentro personal con Cristo se va a hablar de la necesidad del cristiano de ser discípulo de Jesús y anunciar esto que se ha contemplado de Jesús. Por eso se va a empezar a hablar de una iglesia en salida, que va a los alejados, que va a las periferias, y se va a tratar de poner a la iglesia en perspectiva de misión, toda la iglesia latinoamericana. Va a ser un análisis muy interesante de la realidad latinoamericana, y va a tratar como de descubrir cómo Jesús, el mensaje de Jesús puede iluminar a la vida de los pueblos latinoamericanos, que además es diverso. Lo interesante también quizás será de esta conferencia es que retoma las tradiciones afroamericanas dentro de la iglesia latinoamericana, que a veces habían sido por lo menos olvidadas dentro del discurso, y ahora también tienen un papel importante. Bueno, a grandes rasgos, este es como el recorrido que podemos hacer de las 5 conferencias. Río de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Sería así como que grandes rasgos. Lo interesante, como ya he dicho, se trata de una reunión de obispos. Si bien son pastores de las diócesis y tienen un análisis interesante de lo que está viviendo su iglesia particular, al final de cuentas son obispos.
o sea, solamente, únicamente está cerrado la participación a ellos. Medellín tuvo interesante, una participación interesante de varios asesores laicos, por ejemplo, Paulo Freire, que va a marcar como el desarrollo de la conferencia, pero como asesores. Ahora, lo interesante es esto, los obispos planteaban una sexta conferencia y el Papa Francisco lo que presenta es no una conferencia episcopal, sino una asamblea eclesial de todo el continente. Yo creo que eso es muy interesante. Y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Abel, en este recorrido breve, ¿no? De toda esta historia de la Iglesia en América Latina y que justo nos ubica en el momento en el que estamos, ¿no? Con la Asamblea Eclesial. Pues bueno, simplemente comentarles que tenemos como una estructura para estos 4 conversatorios. Les pedimos que participen en los 4. También pueden integrarse nuevas personas, pero hay 4 ejes temáticos que trabajaremos. Dani, ¿me podrías ayudar a mencionarlos brevemente? Sí, claro. Estarían basados estos ejes en el documento, en la exhortación postsinodal después del Sínodo de la Amazonía que el Papa realiza y que son guías generales, o sea, nosotros y junto con ustedes pues podemos decidir si ya durante el compartir que vamos a tener podemos decidir ir por ahí o abrirlos más o centrarnos en algún tema, eso ya iremos viendo, pero en términos generales sería el sueño eclesial, es decir, la búsqueda de esta iglesia sinodal participativa, ese sería uno. En segundo lugar, el sueño social o la conversión social, de la que habla también el Papa, es decir, pensar en todas las situaciones de descartados, excluidos, la iglesia en los márgenes. Después tendríamos el sueño ecológico, que pues justamente habla del cuidado de la casa común, pero en general del medio ambiente, pero de la relación también que tenemos con él, que implica también cuestiones sociales y prácticas que han hecho daño, ¿no? Y que nos han puesto en la situación que estamos con relación a eso. Y finalmente el Papa habla del sueño cultural, y aquí trataríamos de reflexionar en una iglesia de la diversidad. ¿Qué tanto estamos siendo una iglesia diversa, incluyente, ¿no? Ahí podemos hablar de cosas como el ecumenismo, diálogo interreligioso, pero también al interior, ¿qué tanto estamos permitiendo la divergencia de opiniones, la escucha del otro, etcétera, etcétera? Entonces serían estos 4, ¿no? Lo cultural, lo ecológico, lo social y lo eclesial. Muchísimas gracias, Dani. Pues esta estructura me parece muy, muy buena y que nos permite también hablar de otros temas que están alrededor de esto, ¿no? Bueno, pues ahora sí, nada más fue como una introducción todo esto y nos vamos a ir a salas, nos vamos a dividir en 3 grupos y cada quien va a tener un acompañante. Va a estar Daniela, Pablo, Abel y yo también en alguno de estos grupos y ahí podremos compartir nuestra opinión. Pues bueno, un bonito día de trabajo. Ahora los mandamos. Les va a salir esta invitación para unirse a la sala. Ponen unirse y ya, los manda a la sala. Entonces, después nos volvemos a encontrar acá juntos. Ok. Ya, si tú vas para allá, sí. Ya. Ah, no, me equivoqué aquí. No. Acá estamos, sí, ya nos vamos a juntar. No sé si han llegado algunos más. Acá está el compañero Jorge Antonio. Estabas en otro grupo. Lucila, ¿qué tal? Bueno, pues van a ir llegando los otros grupos. Espero que les haya ido bien en este primer conversatorio. Creo que el tiempo se nos hizo chico, ¿no? Para compartir tantas cosas. Pero bueno, tendremos otras 3 reuniones por lo menos. Y bueno, les adelanto que
estamos también como emocionados y apresurados por esta asamblea que en julio acaba su etapa de escucha. Entonces tenemos hasta mediados de julio para poder compartir nuestro pensar, nuestro sentir, ¿no? Entonces, por eso lo apresurado de este conversatorio, y también hemos pensado que aparte de mayo, en junio tendremos otros 4 conversatorios donde nos acompañarán también otros compañeros y compañeras. Bueno, pues van llegando. Dani, ¿qué tal? ¿Les alcanzó el tiempo? ¿Les sobró? Nos faltó tiempo. No todos pudieron tomar la palabra. Tuvimos un buen tiempo para dudas, inquietudes de qué es la asamblea y cómo es la participación. Y Lucila nos hizo favor de tomar nota. Entonces, Lucila, no sé si quieres compartir. Pues sí, como dijo Daniela, hicimos 2 rondas, una para conocernos. Fue muy interesante pues ver que venimos, que en el grupo veníamos todos de un mundo muy diverso, personas en la Sierra de Oaxaca, en trabajo con las personas allí en la sierra, que no sabían nada de qué era esto de una asamblea eclesial, personas en sus parroquias que tienen interés de participar, pero no saben cómo. Fundamentalmente la tónica general es: yo sí tengo interés, a mí me da esperanza esta oportunidad, pero no sé cómo. Daniela nos aclaró que había 3 maneras de hacerlo, que era en lo individual, contestando, unos escribiendo de manera individual, haciéndolo en grupo o escogiendo un tema particular. Luego hubo preguntas muy puntuales, en concreto, ¿cómo podemos conectarnos con las personas que realmente van a ser representantes, que van a estar allí? Daniela nos aclaró que todavía sigue esto sin definirse, que hay 2, está el padre Álvaro Lozano y también el que no es sacerdote, Mauricio López, que ha estado mucho en estas cosas y que vamos a tener la oportunidad de que también estén con nosotros, creo que Mauricio López. Y una cuestión muy interesante que dijo, me parece, bueno, no importa su nombre, Norma, me parece, Mirna, que ella había sido religiosa y ahora estaba como laica, buscando cómo participar, y en este buscar cómo participar tenía mucho miedo de que otra vez ha tenido que buscar lugares fuera de la iglesia para poder participar, no fuera de la fe, pero sí fuera de la iglesia, y que sí quiere participar, pero que tiene como la mala experiencia de que le vayan a decir: este es tu lugar y de este lugar no sales, regrésate a tu lugar. Pero que tiene de todas maneras mucha esperanza en un movimiento como este. Fundamentalmente de lo que comentábamos todos, pues eso es lo que recogí. Y a lo mejor ahí para complementar, creo que también hay una inquietud importante por concretar una propuesta. Sí, sí. O sea, como que las voces de todos y todas, o de varios, como cierto escepticismo y cierta urgencia, como decir, sí, pero en concreto, ¿qué vamos a decir? ¿No? Y que eso se haga visible. Decía Ruth que ya no está, se tuvo que ir, porque ella pues había programado hasta las 10:30, pero entonces, ¿cómo hacer de veras esto en algo concreto, visible, puntual, ¿no? Muchas Para que gracias. no se quede en el aire, ¿no? Perfecto, muy bien. Pues bueno, tenemos otros 3 conversatorios este mes. Y pues miren, me parece que lo que me decían del padre Álvaro de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, que va a ser la sede, es que aún se están organizando. Mauricio López sí ya tiene este trabajo, ha tenido varias charlas, ¿no? Sobre todo con las CEPs, con las comunidades eclesiales de base, sobre cómo participar.
y bueno, ya iremos quizá despejando dudas en lo posible. Bueno, Iván, ¿qué tal les fue? Hola, hola, sí, bien, bien, yo creo que pues es lo que decíamos de principio, ¿verdad? El ejercicio de escucharnos, decir la palabra y luego recogerla, esto es fundamental. También coincidimos con el equipo, es muy diverso, y pues en ese sentido la tecnología ayuda y no ayuda, ¿verdad? Porque pues ya decíamos, ¿no? Se cierra violentamente el diálogo, ¿verdad? Estábamos diciendo y se acaba el tiempo y un clic, ¿no? Regresamos, ni modo. Pero aún así nos conecta. Pero Emanuel, ¿verdad? Nos hizo el favor de tomar anotación. Sí, aquí tomé algunas notas de nuestros participantes. Bueno, Pablo nos hizo mucho la insistencia sobre que retomáramos algunas de estas palabras. En su caso, por ejemplo, le resonó la palabra resistencia, reconocimiento. Nos insistió mucho en estar atentos a cómo estar atentos a que los nuevos aires entren nuevamente, como no es la única ocasión en las que ha sucedido esto, pero bueno, esta oportunidad que nos está ofreciendo el Papa. Estamos buscando, por ejemplo, en función de distintas intervenciones, estamos abiertos a las distintas vocaciones, a las distintas experiencias que se complementan desde la diversidad para formar una iglesia. También nos decía el propio Pablo que tenemos que desaprender varias cosas, ¿no? Muchas cosas que están en nuestra iglesia que es necesario renovar. Eh, si bien estamos teniendo este fenómeno, como les decía, no es nuevo, la experiencia de la sinodalidad, ¿no? Desde el inicio de la iglesia ha estado, ¿no? Empezando por el Concilio de Jerusalén. En el caso, tuvimos un grupo muy, muy rico, muy bonito, porque hubo gente de distintos lugares, de distintos países, de Argentina, estuvo Cotes, había gente de Colombia, muy, muy, muy interesante, religiosas, personas religiosas, profesores de universidad, estuvo Ana Esther, ella es religiosa, médica, y tiene muchos años de ser religiosa. Y no sé, algo que, bueno, nos decía ella y que compartimos es que efectivamente no se había escuchado esto en las iglesias locales, en las parroquias. Entonces, pues compartimos todos que nos sentimos afortunados de tener este espacio. Por algún lugar nos rebotó la invitación y que todos pudimos compartir la experiencia de estar acá. Nos decía a Esther, por ejemplo, que eh, se siente afortunada porque cree que el espíritu está flotando y está soplando en medio de este momento de Pascua, ¿no? Zulmán de Colombia, que ha participado, es sociólogo en distintos momentos, ha participado en movimientos y tampoco había escuchado nada en Colombia. Pero nos comenta, así como dice el Papa, que no se puede regresar a la normalidad, ¿no? Tenemos que realizar cambios, y que lo que nosotros tenemos que decir es importante, ¿no? Se lleva de la plática las nociones estas de esperanza, renovación, escucha y de acción del espíritu. Cote, conocida por algunos de nosotros de tiempo acá en el EPEC, que ha estado en distintos movimientos, como sabemos. En su corazón también está esperanzada, con fe y con el anhelo de mejora de las luces y sombras que están al interior de nuestra iglesia. María de Lourdes es laica, ella con toda la experiencia heredada del obispo Sergio Méndez Arceo, y que se ha notado como antes la participación del laicado era distinta, ahora hay como espacios más cerrados que compartimos con ella esta experiencia, como cada vez más en los grupos concretos de las iglesias y parroquias hay como momentos de contracción por alguna razón, por distintos fenómenos que podríamos ahorita, después podremos como
tratar de explicar, ¿no? Pero que sí ha habido como una contracción para cerrar las participaciones o la participación de las laicas y laicos, ¿no? Maricruz Ursulina, religiosa Ursulina me refiero, también celebra el hecho de estar acá. Ana María Rubalcaba también, que ha estado un tiempo con nosotros, que celebra la posibilidad de estar acá como un momento también de renovación. Margarita de Puebla, que participó en comunidades de franciscanos, dice que es necesario participar en distintos espacios, tanto físicos como sociales en la iglesia, ¿no? Alejandro de Tabasco es profesor, es Marco Antonio, perdón, es profesor de filosofía y quiere llevarse la experiencia del ser cristiano y católico a las aulas. Daisy de Pachuca, perdón, ya nada más para terminar, Alejandro de Tabasco, Daisy de Pachuca, y Rubén Darío, que forma parte de la familia Paulina hoy, que tiene en su experiencia haber buscado una experiencia, entiendo es sacerdote o religioso, es sacerdote creo, y ha buscado tener una trayectoria más horizontal para poder tener una experiencia en la iglesia distinta, y cada uno de nosotros, como les dije al inicio, pensamos que es necesaria celebramos, estamos contentos, todos coincidimos en que amamos la iglesia y estamos celebrando en este primer momento este encuentro, ¿no? Esto fue más un encuentro que una especie de todavía de llegar a acuerdo, pero era necesario. Creo que eso pasó en general en nuestro conversatorio. Muchísimas gracias, Emanuel. Muy interesante y muy amplio. Trataremos de este espacio que hemos tenido, está grabándose, lo compartiremos, estará en YouTube de manera privada, entonces solamente nosotros lo veremos para recuperar las experiencias y escuchar quizá a los otros grupos y también estos 3 conversatorios que nos quedan en este mes. ¿Ok? Entonces, de mi grupo era Patti y también Carmen, ¿verdad? Ok, si gustan. Patti. Bueno, pues buen día. Reflexionamos 2 momentos. El primero fue cómo vemos el mundo, cómo vemos la iglesia, qué vemos, qué sentimos que está haciendo la iglesia, qué está ocurriendo. Enrique nos comentaba que él ve una necesidad como de volver al origen. Hablaba de las comunidades eclesiales de base. Él considera que ahí hay una gran esperanza, apuntar hacia la raíz, el ver el entusiasmo que tiene el Papa, conocernos en nuestra diversidad y ve una gran necesidad de involucrarnos, en realidad de sentirnos como esas personas que estamos llamados todos para actuar, ¿no? Emma nos hablaba de lo que ella ve es una iglesia indiferente, prepotente, no siente que haya comunidad o fraternidad en muchos de nuestros espacios. La actividad que ella realiza es la que la hace sentirse adherida y vigente con esta iglesia católica, y yo percibí que sin duda es la cercanía con la gente la que hace que ella continúe, la que hace que ella pues decida seguir caminando, ¿no? Con la iglesia católica. Pilar nos hablaba de que ve una iglesia jerárquica, patriarcal, ve que a la mujer no se nos ve en la iglesia, somos una especie de seres invisibles, y yo añadiría a lo que dice Pilar, que en definitiva tampoco se nos escucha, y obviamente somos las que hacemos en mucho el trabajo, porque si no estuviéramos las mujeres aquí, yo sí me atrevo a decir que se le cierra el changarro, porque o sea, somos muchas las mujeres, somos un gran porcentaje las que mantenemos con vida esto. No veo una necesidad de pertenencia a la iglesia para hacer el bien. Luis y Rocío hablaban de que no hay, ven como una iglesia sin dirección, eso también lo veo yo, gente que necesita cambiar, ven seguidores que necesitan concientizar ese vacío espiritual, una sed tremenda de amor, eso me encantó, y algo bien importante, también ven
que nos falta escuchar en lo general, a todos nos falta escuchar. Bruno nos hablaba de también ve muchas estructuras que no llegan a la gente que está más lejana y quizás también a quien necesita mucho ser visto, ser escuchado, ser observado. Ve una iglesia que tiene mucho que dar, ve que no somos buenos comunicadores, ve que por el contrario, sí somos mucha gente con muchas ganas, con muchas posibilidades, con un gran potencial para poder ser respuesta. Estamos mal organizados, también eso es lo que ve, y ve que no nos dejamos conducir por el Espíritu Santo. Alejandro ve luces, ve sombras, pero también ha visto cómo no hemos sabido responder ante la pandemia como comunidad de la Iglesia Católica, y también yo diría que no hemos sabido ser respuesta para muchas otras temas o aspectos de nuestra vida. Ve que llevamos muchos años sin hablar el idioma del gran grueso de la gente. No somos buenos, no hemos sabido dialogar, no conocemos el idioma del que no es como nosotros o el que no es católico, ¿no? Y también ve que hemos dejado de ser alternativa como espiritualidad. Mario nos hablaba de esa falta de honestidad, de mucho silencio que no debería de ser porque no suma para algo bueno. Ve exclusión, discriminación, homofobia, muchas voces silenciadas por miedo, por hipocresía, pero también ve que hay posibilidad de transformación y de darnos cuenta de que tenemos mucho todavía por hacer y que podemos hacerlo. El segundo momento es ¿qué deseamos? Y fue bien bonito porque las personas que intervinieron, o sea, te das cuenta que yo creo que todos deseamos lo mismo. Tal vez intervinieron nada más 2, pero yo estoy segura que en sintonía vamos todos, ¿no? Ven una iglesia transversal, o sea, ese es el deseo, ese es el sueño. Una iglesia donde las decisiones se vayan consensuando, se vayan concertando, una iglesia, o sea, luchar por esa iglesia que Jesús quería, por vivir en comunidad, por volver al origen, o sea, como era al principio, ¿no? Por vernos todos como hermanos, todos participativos, todos con la misma responsabilidad, sintiéndonos igual de llamados todos, seguir mirando a las bases, seguir mirando a la raíz y algo bien importante, que creamos, sueñan con una iglesia en donde creamos que el Espíritu Santo nos habla a todos y no te habla como según qué nivel tienes, si jerárquico, eclesial o laico, no, o sea, te habla como hijo de Dios, como parte de ese pueblo de Dios, para seguir haciendo pueblo de Dios. Y lo que más me encantó, que se centre, sueñan con una iglesia que se centre en el evangelio, que sea ese nuestro centro y lo que nos impulse, nos motive a continuar. Y pues fue de lo que tomé nota. Muchas gracias, Pati. Ahí están aplausos. Muy bonito. Carmen, ¿alguna cosa que quieras complementar de lo que se ha dicho? Sí, solamente 3 cosas. También de lo que mencionaban en cómo está la realidad de nuestra iglesia, decíamos que existe mucha pobreza espiritual y humana, y esto se ve en diferentes ejemplos que ya mencionaba Pati. También que unas palabras de ánimo, ¿no? O sea, la estructura en la iglesia va a seguir, pero nosotros ya estamos poniendo manos a la obra, o sea, no dependemos de ella, por así decirlo, para actuar, para estar cerca de los pobres. Ahí va a seguir, y a lo mejor no lo vamos a poder cambiar desde acá, la estructura, más sí vamos a poder hacer algo por el hermano. Y la última idea, ya también algo mencionaba Pati, estamos en una transformación que exige mucho diálogo y participación, y pienso que al estar aquí ya lo estamos haciendo y estamos aportando nuestro granito de arena. Gracias. Okay. Qué gusto todo esto, todos estos diálogos, palabras, experiencias e interioridad compartida. Y bueno, ahora vamos a dar momento a 2 actividades. Les vamos a compartir una aplicación, la abren en su celular y ahí ponen 4 palabras con las que se queden de este conversatorio y luego se va a compartir acá. Está el enlace aquí en el chat, se los acaba de compartir Lorena. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sueñas a la iglesia en América Latina? Eso, aquí le dan clic y les sale para poner las 4 opciones.
Yo se los paso también por el chat de nuestro grupo de WhatsApp. Ahí se los puse. Y ahora sí, todos vamos a contribuir con estas palabras. Van a ir saliendo estas palabras con las que soñamos, ¿no? Que definen este proyecto que vivimos. Entonces damos un tiempo. Igual si alguien en lo que estamos compartiendo, no sé, quiera decirnos algo, no sé, Daniela, Emanuel, ahí están ya saliendo las primeras palabras. Perdón, Mario, ¿dónde se contesta? ¿Dónde se escribe? Le pones clic en este enlace que puso Lorena en el chat. También está en el WhatsApp, yo se los compartí. Le dan clic y los lleva y les da para poner 4 opciones. Ok, ahí está. Creo que todo esta actividad, este conversatorio, ha sido de alguna manera una oración. Estas palabras también son parte de la oración con nuestras Perdón, palabras, ¿no? Mario, me pide una contraseña. ¿Cuál sería la contraseña? No debería... a ver, arriba está una contraseña, ¿puedes decirlo? Sí, aquí lo podemos ver, es 1420 75 99. Muchas gracias. A ver, perdón, Lorena, 1420 75 99. Gracias. Sí. Bueno, pues es breve, nos hemos alargado. Tenemos otros 3 sábados también. Y estos cursos que en mayo tendremos varios cursos. El lunes del Jesús Histórico con Paul Endre de la Universidad Alberto Hurtado. El martes un curso sobre Hans Kung, este teólogo suizo bastante importante que participó en el Concilio Vaticano, ha hablado del teólogo Joseph Ratzinger y todos los otros. El jueves un curso muy interesante sobre teoría queer con el doctor Cuitláhuac Moreno. Y los sábados, a partir del próximo sábado, de 12:30 a 2, hora de México, estará este curso de alternativas a la modernidad capitalista con el doctor Luis Martínez, doctor en sociología. Y bueno, están estas invitaciones. También les invito a que nos sigan en las redes sociales. Tenemos la página de Facebook de Espacio Popular de Exploración Cristiana, el Instagram como Exploración Cristiana, y el canal de YouTube también como Exploración Cristiana. En Instagram compartimos todas nuestras invitaciones de conferencias, talleres. En YouTube tenemos más de 100 videos que se pueden compartir. Hay cursos completos de cristología, de antropología de religión, de muchos temas, de eclesiología, que incluso ya les compartía. Y bueno, pues aquí están nuestras palabras. Se va moviendo, ¿no? Con las contribuciones. Resalta en el centro incluyente, encarnada, abierta, acogedora, viva, sencilla, humana, humilde. Pues bueno, les iremos compartiendo. No sé, Dani, ¿quién más está allí? Si quieren decir algunas palabras sobre todo esto. Sí, a mí me gustaría decir que estos conversatorios, pues la propuesta que se tiene, como pues ya se ha dicho, es que sigamos conversando, es decir, la participación de todos y todas es fundamental. Sin ella, pues no se puede hacer. Entonces, para animarnos, también es un ejercicio que creo que es muy bueno para traer a la memoria nuestra propia experiencia, ¿verdad? Pasarla por la clave de la sinodalidad y compartirla con otros y resonar. Pues los 4 sueños que Daniela nos compartía de principio, este sueño de las conversiones eclesiales,
ecológica, cultural, social, nos dan para ir tocando en cada conversatorio diferentes aspectos de nuestra iglesia, ¿no? En donde estamos involucradas. Entonces me parece que pues animarnos a participar, ¿verdad? Y también yo creo que una constante que yo escuché de los secretarias que compartieron es que pues en las parroquias, en nuestras diócesis, incluso en nuestras conferencias episcopales a nivel nacional, pues se escucha poco de esto, ¿verdad? Pero yo creo que la misión nuestra es que se escuche, ¿verdad? Ahí en la comunidad donde nosotros estamos, en nuestra clase, en nuestro grupo, donde andemos, oigan, miren, hay una cosa que va a ser la asamblea y trata de esto y tiene estas implicaciones. Yo creo que así, no es solamente como para, es decir, bueno, informar a otros. Esa es como la invitación, informarnos e informar, ¿verdad? Eso. Muchísimas gracias, Pablo. Pues sí. Daniela, ¿alguna cosita breve que quieras decirnos? Pues igual que Pablo, yo creo seguir participando, ir encontrando los puntos comunes. Yo les comentaba que también tener paciencia un poco esto que estamos construyendo en colectivo, y pues que sí, les vamos a compartir ahí en el chat pues varios materiales que han solicitado, ¿no? Entre otros la guía para la participación, algunos videos que comentamos y alguna otra cosa que pueda funcionar. Muy bien. Muchas gracias, Daniela. Pues ahí estamos en comunicación, en el chat, compartiéndonos más material. Y les quiero pedir que nos saquemos una foto. Mario, disculpa, antes agradecerle a EPEC, a ustedes, a ti, siempre por tu amabilidad, a la Daniela, al Pablo, a la Bel. Me parece que Cindy va a estar después también en los otros diálogos. Contenta de ver a hermanos de diferentes países, y en particular saludo a Enrique y a Katy, que están también desde Chile. Así que gracias, EPEC, por estos espacios, los agradecemos mucho y nos vemos la próxima semana. Gracias. Bueno, muchas gracias. Les pido que enciendan su cámara para sacarnos una foto. Todavía no terminamos, falta una breve oración que haremos después de la foto, pero antes de que se nos vayan más, porque ya se nos hizo tarde. Ahí está, muy bien. ¿Me ayudas, amor, con la foto? Yo igual acá la saco. Sonrían. La compartimos en Instagram y ahí esperamos su like, su manita. Muy bien. Muchas gracias. Y ahora les vamos a compartir una oración para cerrar. Todo esto creo que ha sido en espíritu de oración, en espíritu de intimidad, pero bueno, no sé si me ayuden los moderadores a decirlo juntos. No podemos decirlo juntos porque Zoom no puede, pero bueno, ahí vamos. Dani, Iván, danos tu paz. Danos, Señor, aquella paz extraña que brota en plena lucha, como una flor de fuego que rompe en plena noche, como un canto escondido, que llega en plena muerte, como el beso esperado. Danos la paz de los que andan siempre desnudos de ventajas, vestidos por el viento de una esperanza núbil. Aquella paz del pobre que ya ha vencido al miedo. Aquella paz del libre que se aferra a la vida, la paz que se comparte en igualdad fraterna como el agua y la hostia. Pedro Casaldariga. Bueno, pues aquí está esta oración, se las compartimos también en el chat. Ya si quieres, nos vemos. Y bueno, pues un gusto, ha sido toda una celebración este encuentro. Bonito semana, nos vemos el lunes si pueden al curso de Jesús Histórico, el martes sobre Hans Kung, ahí me escriben, el jueves teoría queer y el próximo sábado la segunda sesión del conversatorio y también este curso de alternativas al capitalismo.
Un gusto y bueno, nos vamos creo que llenos de alegría y de esperanza. Muchas gracias. Un abrazo fuerte.